Muy buenos días, estimados hermanos. Gracia y paz sean con todos vosotros. Nos gozamos porque nuevamente el Señor nos concede este domingo para estar unidos virtualmente en la adoración, para fortalecer nuestra fe, para crecer en la gracia, pero también para orar juntos. Nos llena de gozo el que podamos estar conectados en esta transmisión y reciban un saludo. Estamos transmitiendo desde el Templo Presbiteriano El Buen Pastor de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saludamos también a nuestros hermanos y hermanas de diferentes iglesias del área metropolitana de Monterrey y también de otros estados de la República que nos acompañan, se unen y siguen esta transmisión. Dios nos ha convocado al devocional dominical, en el que reconocemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Y nos enseña para nuestro bien diciéndonos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sean bienvenidos a nuestra transmisión y iniciemos este devocional escuchando el preludio Oh amor de Dios. Les invito para que ubiquen en sus Biblias el Salmo número 92, versículos del 1 al 5, y de esta manera participemos en nuestra lectura devocional. Salmo número 92, versículos del 1 al 5. Pueden acompañarnos y participar de manera unida en esta lectura. Dice la palabra de Dios: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Amén. Amén. Cantemos ahora el himno número 22, que se titula A nuestro Padre Dios. Himno número 22. A nuestro
con gozo y amor, cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad, ora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Elevemos una oración a nuestro Señor. Es una oración para ofrecer este devocional. Es una oración también de alabanza, de gratitud. Oremos al Señor. Eterno Padre Celestial, en esta hora preciosa de la mañana y en este domingo, nos reunimos, Señor, en diferentes partes de la ciudad, de la República Mexicana, desde nuestros hogares, o quizá aún desde el lugar de trabajo, para adorarte, para glorificar tu nombre, para servirte. Porque reconocemos, eterno Dios, que tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Redentor, eres también el Dios que provee, quien nos acompaña y nos sostiene día a día. Es por eso, eterno Padre, que con toda humildad venimos delante de ti para adorarte y para glorificarte en señal de entera consagración. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has fortalecido y nos estás enseñando grandes cosas por medio de tu misericordia en medio de esta contingencia que vivimos. A su vez también, Padre, queremos pedir que lleves fortaleza a quienes están enfrentando las consecuencias del virus, que lleves consuelo a los hogares de aquellas familias que han perdido un ser amado en medio de este dolor. En tus manos, Señor, nos depositamos para que tu gracia soberana se siga perfeccionando entre nosotros. Te alabamos, Padre Celestial, y te honramos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Cantemos ahora el himno número 286, que se titula He decidido seguir a Cristo. Número 286. He decidido seguir a Cristo.
Amén, hermanos. Amén. La gracia del Señor está con nosotros. Elevemos una oración de gratitud al Señor. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por tu misericordia que nos sustenta, por tu palabra que nos fortalece y que nos enseña el camino que debemos seguir, por el consuelo de la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí, eterno Dios, has fortalecido nuestra fe. Hay muchos motivos, Señor, que nos llevan a entregarte nuestro agradecimiento. De manera particular, Señor, oramos por nuestros hermanos y hermanas a quienes tú les concedes un año más de vida. Oramos también por cada matrimonio que tú le concedes un aniversario. Les ponemos en tus poderosas manos. Oramos también, eterno Dios, con gratitud por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han recibido el llamado para ejercer el ministerio de la enseñanza en esta tu iglesia, en diferentes iglesias, pero también, Señor, en las universidades, en los colegios y en las escuelas. Te ruego, Señor, que les bendigas y les permitas la eficacia en la enseñanza. Gracias, Padre Celestial, te damos también por quienes se están recuperando. Quizá algunos estuvieron internados en estos últimos días y se están restableciendo, Padre. Hay algunos otros hermanos que están esperando los resultados clínicos y queremos orar por ellos, Señor, para que también les lleves sanidad y fortaleza a sus cuerpos quebrantados y les proveas todo lo necesario para salir adelante. Elevamos una oración de gratitud, encomendándonos en tus poderosas manos y con toda humildad te honramos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestra lectura bíblica para esta mañana lo encontramos en la carta a los Hebreos, su capítulo número 4, los versículos 14 al 16. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. La palabra de Dios dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Palabra del Señor. Entonemos un himno más. Es el número 298. Cristo es mi dulce Salvador. Número 298. Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme Con
después de entonar estas alabanzas, después de estar unidos en un mismo clamor, meditemos ahora un momento en la porción de las Escrituras que ya leímos. Algo más que nos está enseñando esta pandemia es que estamos muy unidos, muy vinculados, muy conectados. Nuestras familias, nuestra iglesia y aún la sociedad. Y que necesitamos actuar responsablemente para fortalecernos, pero también para no poner en riesgo nuestras vidas y las de los demás. Una de las cualidades indispensables en estos momentos es la empatía, porque sirve para mostrar generosidad, solidaridad, bondad, compasión. Porque podemos comprender y entender al otro, especialmente en un momento donde la fragilidad y vulnerabilidad de muchas personas están expuestas a la enfermedad, al desempleo, al hambre, a la soledad, a la depresión. La empatía es la capacidad que tiene el ser humano para comprender los sentimientos y emociones de las demás personas, que le permiten llevar a cabo acciones concretas a favor del bienestar común y de esta manera se convierta en medio para que fluya la buena relación y la sana convivencia. El propósito de la empatía es favorecer el bienestar de un grupo. Es por eso que acciones como el quedarse en casa es un acto de solidaridad. Compartir cuando hay compras de pánico, darnos cuenta del sufrimiento y el dolor que genera la enfermedad. Y ahora que comienza a reactivarse la economía, hay que seguir cuidándonos para evitar que se propague este virus. Este es un buen momento para inculcar esta cualidad en los más pequeños de la casa. Y cuando estamos pensando en este concepto de la empatía, es maravilloso pensar que nuestra fe cristiana también se sustenta en un Dios que ha sufrido y que ha mostrado compasión, solidaridad y empatía. Porque nuestro Señor Jesucristo también ha estado en el dolor. De manera que Él entiende, Él nos conoce. Sus sufrimientos brindan consuelo y esperanza en nuestra debilidad. Tenemos y creemos en la empatía de un Dios que sufre por nuestras debilidades. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De qué manera el hecho de que Cristo sufrió nos ayuda ahora en nuestras debilidades, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento? En su soberanía, nuestro Dios no nos debe una explicación ante la pandemia, ante las contingencias que vivimos. En cambio, nuestro Dios nos ha llamado a tener fe, confianza y esperanza. Esta mañana quiero llamarles a enfocarnos en la empatía de Dios
en medio de nuestra angustia, de nuestro dolor, en medio de la cuarentena que vivimos. Porque a medida que conocemos más el amor de Dios, aprendemos más acerca de su misericordia, nos damos cuenta lo bien que Él nos entiende, nos abraza y podemos confiar y descansar más en Él. Mientras vamos desarrollando nuestro tema de este día, de manera muy particular, conozcamos nuevamente el sufrimiento en la persona de Jesucristo. Y lo primero que viene a nuestra memoria es la cruz de Cristo. Es el lugar donde el amor, la compasión y la justicia se encuentran. En la persona de Jesucristo, nuestro Dios ha sufrido por nosotros. En la cruz sufrió y murió una muerte terrible en nuestro lugar, para que Dios pudiese mostrar misericordia, compasión, empatía para los pecadores. ¿Cómo podemos experimentar la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos experimentar la compasión de Dios? Y en medio de la contingencia que vivimos, en medio de una enfermedad, en medio del dolor, en medio de los sufrimientos, necesitamos e imploramos su misericordia. Es por eso que primero necesitamos reconocer que la misericordia de Dios para con nosotros como pecadores nunca pudo llegar sin el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nuestro Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar, sufrió lo que nosotros merecíamos, para que su sufrimiento sirva como una fuente de consuelo, como una fuente de confianza y de esperanza para nuestros días. Por eso hay consuelo, hay esperanza en la empatía de Dios. Un aspecto difícil del momento de dolor, que puede ser insoportable, es la sensación de que estamos solos. Salomón escribe: mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Pensemos cómo enfrentar la pandemia cuando nadie te entiende, cuando nadie lo ha experimentado antes, cuando nadie puede ayudarle. Sin embargo, sin importar cuán solos podamos llegar a sentirnos en nuestra contingencia, cuando vamos a la cruz de Jesucristo encontramos a un Dios que puede sentir empatía, amor, consuelo y esperanza. No solamente simpatía. Simpatía es lo que sientes cuando te preocupas por el sufrimiento del otro. Pero empatía es cuando sabes por experiencia lo que la otra persona está atravesando. Y lo increíble del cristianismo
es que nuestro Dios no solamente simpatiza con nosotros, sino que siente empatía. Esto es lo que leemos en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Escuchemos en la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que en nosotros, aunque sin pecado. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Digamos que Jesucristo en su encarnación, en su sufrimiento, se pone en nuestros zapatos. Por lo tanto, es capaz de ayudarnos, de consolarnos, de animarnos cuando estamos enfrentando una crisis. 3 cosas que se derivan de nuestro texto, para que podamos darnos cuenta con exactitud la empatía que Dios brinda en estos momentos. Y lo primero que podemos destacar: Jesús entiende nuestra debilidad. Gran parte de la dificultad, del dolor, viene cuando sentimos que Dios parece que nos pide que hagamos más de lo que es humanamente posible. Pero cuando recordamos la encarnación y los sufrimientos y la muerte de Jesucristo, Dios se hizo hombre. Él entiende. Esto es lo valioso de la fe en Jesucristo. Y hay muchos textos con aplicaciones prácticas para este momento. Podemos incluso leer muchos de los salmos pensando en la obra de Jesucristo a nuestro favor. El Salmo 22, por ejemplo, dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos de los salmos describen la obra de Jesucristo. Es importante leer de esta manera los salmos, porque en nuestras angustias, en nuestra desesperación, en nuestro sufrimiento, escuchamos las palabras de alguien que ya estuvo allí, de alguien que ya experimentó, y que la fe nos permite mantenernos firmes en nuestra debilidad. Jesús entiende nuestra debilidad. Pero también la Biblia nos dice: Jesús fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros. Hebreos capítulo 4 no dice que Jesús fue o ha sufrido exactamente igual que nosotros, sino que ha sido tentado de todas las maneras posibles. Y cuando enfrentamos un dolor, una enfermedad o una crisis, es esencialmente una lucha por la fe.
Y la fe es una lucha contra la tentación. Esto significa que Jesucristo ha enfrentado cada prueba que usted está atravesando. ¿Ha experimentado Jesucristo un sufrimiento derivado de un virus? Digamos que no. Pero ¿cuál es el problema de esta crisis? ¿Cuál es el problema de esta pandemia? Es tu lucha por confiar en un Dios que pensamos debe quitar en un momento todo el dolor que estamos enfrentando. Varios de nuestros hermanos hoy se encuentran enfermos por causa del coronavirus. Varios hermanos han fallecido como consecuencia de esta pandemia. ¿Fue Jesús tentado de esta manera? Pero yo quiero animarle a pensar en lo que había detrás de sus lágrimas en el huerto del Getsemaní. Así que use la obra de Jesucristo para confiar en su palabra sabia en estos momentos de aflicción. El Señor Jesús te llama para abandonarte. El Señor Jesucristo te llama para destruirte. El Señor Jesús te llama para que te sientas solo. Él ha experimentado todo eso y mucho más. De manera que Él sabe exactamente lo que está haciendo, pero también sabe exactamente cómo nos sentimos en medio de esta pandemia. El Señor nos llama a confiar en Él, porque Él es la fuente de consuelo y esperanza. Él nos da la seguridad. Es por eso que el versículo que leemos dice: por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿A qué nos conduce todo lo anterior? A perseverar en la oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No olvidemos que el Espíritu Santo, quien hoy intercede por nosotros, es el mismo Dios que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que el versículo 14 del capítulo 4 a los Hebreos dice: aferrémonos a la fe que profesamos. La empatía de Dios hacia nosotros en nuestras crisis es consuelo, que nos ayuda a perseverar, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a confiar. Un escritor lo expresa de la siguiente manera: si nosotros preguntamos, ¿por qué Dios permite que el mal y el sufrimiento continúen? Y miramos a la cruz de Cristo, todavía no sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, sabemos que no es la respuesta. No puede ser que Él no nos ame. No puede ser que Él sea indiferente o desentendido de nuestra condición. Porque Dios toma nuestra miseria
nuestra debilidad, nuestra fragilidad y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a llevarlas sobre Él en la cruz. Así que nos aferramos a las enseñanzas cristianas de que Jesucristo es Dios y fue a la cruz. Y de esta manera tenemos gran consuelo y fortaleza para enfrentar la difícil realidad de la vida en la tierra. En la cruz de Cristo vemos la clase de Dios en quien confiamos. Un Dios que nos entiende. Él no es frío e indiferente. De hecho, el Salmo número 56, versículo 8 dice que Dios se preocupa tanto que lleva la cuenta de cada lamento y junta cada lágrima en un frasco. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Mis amados hermanos, es bueno recordar que lo que necesitamos en estos días es la misericordia de Dios para ayudarnos a enfrentar y a crecer y salir victoriosos en medio de la crisis que enfrentamos. Y Jesucristo adquirió la misericordia de un Dios justo en la cruz del Calvario. Debo recordar que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que yo, de manera que conoce exactamente lo que está pasando en mi corazón, lo que estoy sintiendo en mi vida, lo que está pasando en mi familia. Al conocer la experiencia de Jesús, considere que Él entiende nuestra aflicción, nuestro dolor, y nos anima a perseverar en la oración. Y a medida que nuestra confianza en el cuidado providencial de Dios aumenta, al comprender su empatía en nuestro sufrimiento, nos permite seguir confiando en que Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Confiemos en lo que Él está haciendo, porque es bueno para nuestro desarrollo espiritual. Recordemos que Dios está en control absoluto. Dejemos todo en sus manos y enfrentemos cada día con humildad, con sencillez, reconociendo nuestra debilidad y fragilidad, pero también reconociendo que Dios busca el bien en medio de esta dificultad, en lugar de consumirte en una angustia, depresión, ansiedad o soledad. Quiero concluir con un pensamiento de un escritor que dice: jamás podría creer en un Dios si no fuera por la cruz. En el mundo real, lleno de dolor, ¿cómo podríamos adorar a un Dios que es inmune al dolor? Él dejó a un lado su inmunidad al dolor. Entró en nuestro mundo de carne y hueso, lágrimas y muerte. Sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos se vuelven más tolerables a la luz de los sufrimientos de Jesucristo. Mi amado hermano, es oportuno acercarse al trono de la gracia de Dios. Es oportuno reconocer nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad. Necesitamos la compasión y la misericordia de Dios. Necesitamos el quebrantamiento de nuestro corazón. Necesitamos humillarnos delante del Señor y encontrar misericordia y oportuno socorro. Yo quiero animarle para que fortalezca esta relación con el Señor. Yo quiero animarle para que experimente el amor de Cristo en medio de esta crisis, de esta pandemia que vivimos.
Yo quiero animarle para que su corazón sea abierto ante el poder del Espíritu Santo y que Él transforme su debilidad, su angustia, su ansiedad en seguridad, en fortaleza, en paz, de tal manera que enfrentemos nuestros sufrimientos, nuestra crisis, nuestro dolor, a la luz de los sufrimientos de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor fortalezca nuestra fe y que el Señor nos anime, porque es fuente de consuelo, esperanza y gozo. Perseveremos en el camino del Señor. Amén. Amén. Cantemos, mis amados hermanos, este himno que se llama Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, en respuesta a la empatía de Dios. 330. Oh
Es hermoso entonar estas alabanzas que nos inspiran a permanecer siempre en la fe. Elevemos una oración de confianza y esperanza, renovando de esta manera nuestro compromiso con el Señor de la vida y de la historia. Recordemos este texto. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Padre eterno, este es un momento oportuno para nuestra fe. Es por eso que acudimos a ti, porque sabemos que tú nos entiendes, porque tú también has llorado con tus amigos y en el huerto del Getsemaní y en la cruz del Calvario. Lo diste todo por amor de nosotros. Renueva nuestra fe, renueva nuestra esperanza, anima nuestros corazones, llénanos de tu misericordia, de tu amor. Abrázanos, eterno Dios, y consuélanos. Estamos en tus manos, reconociendo que tú tienes el control de todo lo que sucede, de manera que siempre obras para el bienestar de tu pueblo. Te ruego, Señor, si en esta mañana alguien ha escuchado el Evangelio por primera ocasión, o alguien ha sentido la necesidad de reconciliarse contigo, Padre, que tu palabra sea eficaz y que haya una respuesta a tu llamado con arrepentimiento y conversión. En tus manos, eterno Dios, descansamos en este día, orando, Padre, por los que sufren las consecuencias de este virus. Orando, eterno Dios, por nuestros hermanos de iglesias hermanas que están hospitalizados y quebrantada la salud. Pero también, Padre, oramos porque hay siervos tuyos, pastores que han fallecido, Señor, como consecuencia de este virus. Oramos para que lleves consuelo a sus familiares, para que lleves paz en medio de este dolor y para que, eterno Dios, tu obra siga adelante. Descansamos, Señor, en tu palabra, en tus promesas, y te rogamos que nos aumentes la fe y que perseveremos unánimes en la oración. En el dulce nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, estamos llegando a la parte final de esta transmisión. En verdad, es un gozo el poder compartir el devocional con ustedes, cantar juntos, orar, meditar en la palabra de Dios. Y fortalecidos en el Señor, avancemos en esta nueva semana. No ha sido fácil, sin embargo, hemos estado aprendiendo diferentes lecciones con una diferente pedagogía de Dios, pero Él está con nosotros.
Queremos también invitarles para que sigan nuestros contenidos por medio de el Facebook. Esta semana hemos invitado y hemos preparado con nuestros pastores una temática para la semana del hogar, la semana de la familia. Le hemos titulado Hay esperanza para la familia en tiempos de pandemia. De tal forma que a las 8:30 de la mañana, de lunes a sábado, estaremos compartiendo la reflexión para que sirva para nuestra edificación. Esperamos puedan acompañarnos y escuchar. Si no puede, a las 8:30 de la mañana, ya sabe que queda allí guardado este mensaje y lo puede revisar en otro momento. Además, también el día miércoles es nuestra 9ª jornada de ayuno y oración. 9ª jornada de ayuno y oración. Estamos invitados para sumarnos en un mismo clamor, y a las 6 de la tarde, si Dios lo permite, aquí también estaremos transmitiendo un devocional vespertino. Tenemos también diferentes estudios bíblicos por medio de la aplicación Zoom. El día martes es una oportunidad para que se conecten. Estamos estudiando 5 cosas que todo cristiano necesita para crecer. Y hay otros estudios también que se llevaban a cabo en las diferentes zonas del área metropolitana de nuestra ciudad y que seguimos adelante ahora, pero por medio de la aplicación Zoom. Así que hay oportunidad para permanecer unidos, y también queremos invitarles para que estemos en contacto, para que de esta manera podamos servirles de una forma más excelente. Estamos pues dispuestos a acompañarles como hasta el día de hoy, pastoral y espiritualmente. Reciban un saludo del consistorio de nuestra iglesia, de la Junta de Diáconos. Ellos también perseveran unánimes en la oración y anhelamos pronto verles en este templo. Se les extraña el saludo, el verlos, el platicar, el tomar el café juntos, pero bueno, todo tiene su tiempo. Hasta el día de hoy, nuestras autoridades eclesiásticas y también las autoridades sanitarias todavía no tienen una fecha probable para regresar presencialmente a nuestras actividades en el templo. Y seguro que cuando esto suceda, seguiremos algunos otros protocolos para poder vernos y participar presencialmente en nuestros cultos. Pero responsablemente les animamos para mantener las medidas de higiene, quédate en casa, el uso de las mascarillas y todo lo que escuchamos. Hay que ser responsables con todo esto y que el Señor haga su obra en medio de su pueblo. Agradecerles también, amados hermanos, quienes han estado participando muy decididamente con sus ofrendas, con sus diezmos y algunas otras ofrendas de misericordia para que la obra del Señor siga desarrollándose. Damos gracias a Dios por sus vidas, oramos por ustedes y consagramos también la ofrenda para la gloria del Señor. Seguimos en contacto, mis amados hermanos, y cantemos pues el himno 450. Dios te bendiga, protección te dé. Sea
A Dios le damos gracias por participar en esta transmisión dominical. Y queremos también agradecer a Josué, que nos acompaña al piano. Dios le bendiga, Dios te siga cuidando. Y también agradecemos a Pedro, a Benjamín y a David, que nos apoyan con las cámaras. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que el Señor proteja a toda su iglesia. Recibamos la bendición apostólica. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre Celestial y el consuelo, la dirección y la fortaleza del Espíritu Santo sea con todos vosotros, con vuestras familias, con los enfermos, con los que viven un duelo, con las viudas, con los huérfanos, con los desempleados, con los médicos, con las enfermeras y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Que Dios nos bendiga y escuchemos el postludio. Maravillosa gracia.